Vamos a ver otra de las aplicaciones de los números aleatorios que se llama el distritamiento. Uno de los problemas que tenemos comúnmente es la localización de algunas posiciones en un plano o más exacto en una ciudad. Por eso el distritamiento se hizo para dividir por partes o sectores el lugar para hacer más eficiente las búsquedas y la llegada a un punto determinado. Por eso las aplicaciones de los números aleatorios es muy importante en esta área para desarrollar o realizar un problema de localización y distritamiento. Los distritos son áreas que pueden ser regulares, tienen forma geométrica, o figuras irregulares. Para el caso en estudio tendremos en cuenta solo áreas geométricas o regulares para efectos de poder simular áreas de cualquier tipo, siempre y cuando sean geométricas. Por ejemplo, un distrito puede tener las formas siguientes: un rectángulo, un círculo, un triángulo, un rombo, que son formas geométricas regulares. También pueden ser figuras compuestas, por ejemplo, el triángulo con un cuadrado o un rectángulo con medio círculo, es decir, figuras que también pueden ser compuestas, pero que de alguna forma conocemos sus áreas. ¿Cuáles son los elementos del distritamiento? Los eventos que ocurren dentro del área en forma aleatoria se denominan incidentes. Su posición está formada por una coordenada XY. Estos incidentes pueden ser para una ciudad un accidente de tránsito, un incendio, un atraco y otros. Los eventos que tienen posiciones fijas, no aleatorias. La aleatoria puede ocurrir en algunos casos, se denominan facilidades, esas son posiciones fijas. Y realizan desplazamientos para llegar a un incidente. Su posición también está formada por una coordenada XY. Estas facilidades se pueden desplazar de dos formas: métrica metropolitana, en movimientos en ángulo recto, o con movimientos euclidianos, que es en línea recta o punto a punto. Los movimientos métricos metropolitanos los realizan las facilidades terrestres dentro de una ciudad, como una ambulancia, una patrulla, un carro bombero, y los movimientos euclidianos pueden ser las facilidades aéreas, como helicópteros, aviones, avionetas, o facilidades acuáticas, como los yates, barcos y toda la parte que tiene que ver con este tipo de transporte. Miremos el ejemplo 1. En el siguiente ejemplo se presenta un área rectangular dentro de la cual suceden muchos incidentes aleatorios. Y hay dos facilidades con desplazamiento métrico metropolitano que deben llegar al incidente. Cada incidente, para efectos de ubicación, tendrán sus coordenadas XY, donde X e Y son números aleatorios y las facilidades tienen coordenadas fijas. ¿Cuál es el porcentaje de atención de cada facilidad? Es lo que se pregunta en el problema. La facilidad que realiza la atención es la que llegue primero al incidente. Bien, este es el área metropolitana, ¿verdad? Estos puntos que están aquí son los incidentes que están ocurriendo en cualquier momento aleatoriamente dentro del área. Estas son las dos facilidades que atenderán a los incidentes F1 y F2. Nos dan siempre las longitudes, por ejemplo, el largo es L y el ancho nos lo dan como A. Este es el área rectangular. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para comenzar a analizar el problema? Bueno, primero ubicar esta área dentro de un plano cartesiano para tener idea de cómo se van a trabajar las coordenadas. Aquí se ubicó dentro del plano cartesiano, se colocaron los puntos del rectángulo. Este punto es L,0 porque la distancia de acá es L. Acá es L,A porque el ancho es A, entonces sería LA. Este punto es 0, 0, este punto es 0, 0 y este punto aquí sería 0A. Ya tenemos ubicados los puntos dentro del plano cartesiano. Ahora lo que nos toca es determinar exactamente que los puntos caigan dentro de ese dentro de ese rectángulo, ¿verdad? Para eso utilizamos la distribución uniforme para garantizar que todos los números aleatorios estén dentro de un intervalo establecido AB. Es Z, que es el número aleatorio en este caso que vamos a obtener, sería igual a A más B menos A, suponiendo que el intervalo sea AB. Esta es la formulita para hallar los números aleatorios que deben caer dentro de ese rectángulo. Esto es para un intervalo. Y R, todo eso multiplicado por R, donde R es el número uniforme que debe estar entre 0 y 1. Para determinar las coordenadas X o Y, en forma aleatoria y que estén dentro del área rectangular, se utiliza una distribución uniforme así. Los valores de X están en el intervalo deben estar en el intervalo de 0 a L, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esta distribución uniforme que dijimos acá, para que quede dentro de ese intervalo y no se pierda ningún número,
los posibles valores de x sería 0, que es a, en este caso, ¿verdad? Más b menos a, que sería l menos 0 por r. O sea que esto sería igual, como esto es 0 aquí, esto sería L por R para X. Y los valores de Y están en el intervalo de 0 a, o sea, en el intervalo este de aquí. Es decir, que los posibles valores de Y serían igual a 0 más a menos 0 por R. Como esto es 0 aquí, entonces sería a por R. Con esto tenemos identificado que los X y los Y estén dentro del rectángulo, ¿verdad? Hemos identificado que esos números aleatorios caigan aquí dentro del intervalo. ¿Quién es R? R es un número que generó con algún generador de los que ya conocemos y es un número uniforme de 0 a 1. Multiplicado por estos valores seguramente va a caer dentro de valores que estén dentro de este rectángulo. La facilidad F1 tiene coordenadas LA, que es esta, y la facilidad F2 tiene coordenadas 0, 0. La idea ahora, ¿cuál es? Que estas facilidades van a buscar uno de los incidentes que ha ocurrido dentro de este rectángulo. La distancia que se desplaza cada facilidad a buscar el incidente está dada de la siguiente figura. La distancia de la facilidad F2 hasta el incidente es X más Y, y la distancia de la facilidad F1 hasta el incidente Y es 10 menos X más 5 menos Y igual a 15 menos Y menos X menos Y. ¿Cómo así? Vamos a suponer que este es el incidente, el que está aquí en rojo, y que tiene coordenadas X y Y. Para tú desplazarse hasta el incidente, la facilidad 2, como está haciendo movimientos metropolitanos, tiene que hacerlo en ángulos rectos. No va de punto a punto, sino que hace un ángulo recto. Así o así, que es lo mismo que si lo hiciera así o así, ¿verdad? Y F1 también hará un ángulo recto, y esta longitud de aquí a aquí es X, ¿verdad? Porque esto empieza en 0, sería X, y lo que sube sería Y. Entonces esa distancia sería X más Y, que es la que estamos mencionando acá. La facilidad de 1 sería, bueno, este tramo de aquí sería, como esta longitud total es 10, se le resta el X y daría 10 menos X. Y esta de aquí sería 5 menos Y, porque se le resta esto y sería 5 menos Y. Entonces su longitud sería 10 menos X más 5 menos Y, que es esta que tenemos acá. 10 más 5 es 15, que nos da esto, menos X menos Y. Entonces ya tenemos la distancia para alcanzar al incidente. ¿Quién atiende a este incidente de las dos facilidades? El que esté más cerca, ¿verdad? Dependiendo del punto que estén tomando en ese momento. El pseudocódigo sería algo así. Se lee el largo del área rectangular, se lee el ancho, se lee el número de iteraciones. Esto es un contador para la facilidad 1, es decir, cuántos atiende F1 y cuántos atiende F2. Este es un ciclo para indicar el número de iteraciones que vamos a hacer, y eso depende de los números aleatorios. X, como dijimos ahorita, es L por R, pero GLS, ¿qué es? El generador que vamos a utilizar, ¿verdad? Con sus valores de sus parámetros, es una función. GLS es un generador congruencial lineal. Y también es A, pero recuerden que A es el ancho. Aquí estamos hablando de valores de 5 y de 10 para tener un valor, digamos, definido, pero en realidad pueden ser cualquier ancho y cualquier largo. DF2 es la distancia de F2 al incidente, que ya dijimos por acá que era X más Y, y DF1 es L, ¿verdad? En este caso estamos hablando de que 10 es L y 5 es A. Entonces sería L más A menos AX menos Y. Y se pregunta, ¿cuál es de las distancias menor? Si DF1 es menor que DF2, entonces la facilidad F1 es la que llega al incidente y se cuenta aquí. Y si DF1 es mayor que DF2, la que está más cerca es DF2 y se cuenta y se escribe que esa fue la primera que llegó. En caso contrario, es porque las dos facilidades llegaron al mismo tiempo y esa no se cuenta, porque en realidad en ese caso estamos viendo es la que llega primero. Al final al final de todo ese proceso, a nivel de las n iteraciones, se halla el porcentaje de atención, que es lo que piden exactamente, que es la cantidad que atendió entre el número de iteraciones por 100. Esa es la cantidad de los incidentes que fueron atendidos por facilidad 1 y por facilidad 2. Si las facilidades se mueven euclidianamente, hay que establecer la distancia punto a punto, ¿verdad? En este caso utiliza la formulita de distancia del punto x1y1 hasta el punto x2y2, viene dado por esta fórmula, de la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. La distancia de la facilidad F2 hasta el incidente entonces sería raíz cuadrada de x2 más y a la 2, y la distancia de la facilidad F1 hasta el incidente sería x menos l al cuadrado, y menos l al cuadrado.
Aquí en la figura podemos ver cómo se establece. Este es euclidiano porque recuerden que ahorita hacía ángulos rectos, aquí va directamente al punto. Entonces, esta es la distancia que estamos hallando, ¿verdad? Para F2, que es esta, es x menos 0, ¿verdad? Entonces, por eso es que queda x al cuadrado, y y menos 0 al cuadrado, entonces por eso es que queda y al cuadrado. Para el caso de la facilidad 1, como esta longitud viene dado por L, A, entonces sería X menos L, aquí sería X menos A, ¿verdad? X menos A y todo eso al cuadrado. ¿Cómo quedaría el pseudocódigo? Bueno, igual que el anterior, solamente a diferencia de que las diferencias cambian, las distancias cambian, ¿verdad? La distancia de F2 sería esta, y la distancia de F1, como dijimos acá, en esta parte solamente sería A, y ya se compara cuál distancia llega primero para que atienda al incidente, y se establecen los contadores que al final nos va a servir para los porcentajes de cada uno de los incidentes atendidos por esa facilidad. Ahora, en el caso de que el área no sea rectangular como la que hicimos ahorita, sino un área triangular, y vamos a suponer que aquí suceden los incidentes, ¿verdad? Y nos dan los lados del triángulo. Aquí tendríamos un proceso, digamos, adicional, que es determinar los puntos que caen dentro del triángulo. Primero se coloca el triángulo en un plano cartesiano, que es lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Ya lo colocamos en el plano cartesiano para tener ubicación de cada uno de los puntos. Y con esto ya podríamos saber cuáles son esos puntos. Se calculan los puntos del triángulo y este punto, por ejemplo, es 0, 0, este es A0 porque ya tenemos este lado y este lado lo desconocemos. Este punto ya lo desconocemos y ese punto sería necesario conocerlo para poder determinar exactamente después la ubicación de los puntos, por ejemplo, de este punto XY, por decir uno de estos puntos aleatorios. Para eso, ¿qué hacemos? Se desconoce el punto BW, entonces se debe calcular para obtener las pendientes. Entonces, la distancia entre este punto a este punto BW se obtiene con la formulita de distancia que vimos ahorita, y esto sería B menos 0 al cuadrado, W menos 0 al cuadrado, eso es igual a raíz cuadrada de B cuadrado más W cuadrado, más C, que es la distancia, ¿verdad?, que hay en este punto. Y la otra distancia de A0 hasta BW sería, utilizando la misma formulita, sería B menos A, W menos 0 al cuadrado, y esto nos daría esta formulita. Con estas dos distancias, ¿para qué las obtuvimos? Precisamente para poder hallar BW. Estas dos ecuaciones se van a trabajar las dos. Como tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, inmediatamente podríamos hallar B y W. Entre las dos distancias se obtiene B y W. Estas son las dos distancias que acabamos de obtener allá anteriormente. Acá las coloqué nuevamente. Y ahora lo que hacemos es que se elevan al cuadrado para quitar el radical. Se eleva al cuadrado de izquierda a derecha y quedaría de esta forma. Esta queda así. Elevando al cuadrado se quita el radical y queda C al cuadrado. La otra se quita el radical y queda B al cuadrado. Se igualan las dos ecuaciones y se obtienen los valores de B y W. Bueno, aquí me ahorré el pasito este de hacer todo ese reemplazo, pero observen que hay dos incógnitas, que es B, o V y W, ¿verdad? Sabemos que A, C y B ya los conocemos. Entonces, haciendo sus respectivos reemplazos, obtenemos que B es igual a C al cuadrado más A al cuadrado menos B al cuadrado sobre 2A, y W es C2 menos el valor de B. Entonces ya tenemos los valores de BW, que es el punto que necesitamos para hallar las pendientes. Ahora, para determinar si los puntos están dentro del triángulo, se calculan las dos pendientes MT1 entre los puntos 0, 0 y BW y MT2 entre los puntos A0 y BW. Es decir, vamos a calcular esta pendiente de 0, 0 a BW y MT2 sería la pendiente de acá. Esto es para tener como un limitante y tener en cuenta que estos puntos no se vayan a salir del triángulo. MT1 sería, hallando las pendientes, sería W sobre B. ¿Se acuerdan que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1? Por eso sería W menos 0 sobre B menos 0. Entonces nos da MT1. Y hallamos también la pendiente de MT2, que de alguna forma lo podemos obtener con la misma fórmula, ¿verdad? Les recuerdo que las pendientes siempre son igual. Y2, ¿verdad? Menos Y1. Y X2
menos X1. Ahí tenemos las pendientes. Listo. Ahora se calculan las pendientes al punto donde está el incidente. La pendiente M1 está entre el punto 00 y el punto del incidente, que esta sería una pendiente, la pendiente M1. Y después se calcula la pendiente M2, que es esta que está de este lado. Precisamente es para donde está el punto. La pendiente M1 da Y sobre X y la pendiente M2 sería Y sobre X menos A. Se comparan las pendientes M1 con MT1, es decir, esta pendiente con esta pendiente, ¿verdad? Es decir, la pendiente MT1, que es esta, la pendiente MT1 es esta es la pendiente MT1 con la pendiente esta, ¿verdad? Y se compara esta pendiente con esta pendiente, ¿verdad? Con la otra, con MT2. Entonces, ¿cuál es la comparación que se debe hacer? Que si M1, que es esta, es menor que MT1, el punto está dentro del triángulo. Bueno, y además, M2 debe ser mayor que MT2, ¿verdad? Si se cumplen estas dos condiciones que tenemos aquí, estamos asegurando que el punto está dentro del triángulo. Y eso es lo que se quiere, ¿verdad? Apenas tengamos los puntos dentro del triángulo, ya podemos hacer todo el proceso que hicimos ahorita cuando hicimos con el rectángulo. Lo interesante acá es tener asegurado que los incidentes estén ocurriendo dentro del triángulo. Y eso fue lo que hicimos acá. Asegurar que los puntos están dentro del triángulo. Entonces con eso aseguramos eso y por lo tanto ya podemos hacer los demás tipos de simulaciones que se quieran hacer. Por ejemplo, si se quiere mirar el desplazamiento, si se quiere mirar los tiempos, si se quiere mirar la velocidad, ya tiene que ver simplemente con la ubicación de los puntos y con toda la seguridad tenemos los puntos dentro del triángulo. Si el área es circular, de la forma esta, ¿verdad? También hacemos como ahorita, para determinar los puntos que caen dentro del círculo, primero se coloca el círculo en un plano cartesiano, que es lo que hacemos aquí, lo colocamos con centro 0, 0, precisamente para hacer más fácil el proceso de movimiento dentro del cuadro, dentro del círculo. Entonces aquí está en un punto 0, 0. ¿Cómo aseguramos que todos los puntos están dentro del círculo? Bueno, para eso sería importante tener en cuenta que si, por ejemplo, yo tengo un punto como este, entonces la distancia entre este punto con la distancia entre este y este, que viene siendo esta distancia de aquí a aquí, viene siendo el radio, ¿verdad? Viene siendo el radio. Entonces, si esta distancia que yo tengo aquí, que la voy a llamar D, ¿verdad? Es menor que el radio, el punto está dentro del círculo. Entonces, se calcula la distancia del centro del círculo que está aquí con la del incidente. Con la formulita de ahorita tendríamos que es la distancia igual a x menos 0 al cuadrado, porque está en centro 0, 0, más y menos 0 al cuadrado, esto es igual a la raíz cuadrada de x2 más y4. Si esa distancia, ahora para el punto está dentro del círculo, entonces miramos que si D es menor que el radio, entonces los puntos están dentro del círculo. Y eso es lo que se hace para el caso del área del círculo. Igual forma, si nosotros garantizamos la posición, ubicación de esos incidentes dentro del círculo, entonces podemos realizar operaciones como las permitidas ahorita, que son la distancia, los desplazamientos, los porcentajes, que es lo que se quiere, teniendo como similitud el que hicimos con el área rectangular.